¿qué tal, amigas y amigos? Aquí me tenéis grabando en pleno domingo, prácticamente a la hora del Ángelus, pero pensar que esto no es una plegaria, sino esto es pasar un rato divertido hablando de astrología y hablando un poquito de vinos. Como sabéis, con mi amigo Javier Foz, él es enólogo y sommelier de mucho prestigio, aquí sobre todo en Cataluña, empezamos a hacer astrocatas, combinando el placer de mirar al cielo, de mirar los astros y a la misma vez viviéndonos un buen vino, un buen cava. En este caso, hoy para empezar, mira, aquí tengo esta copa de cava, yo soy Libra y nada mejor para los signos de aire y para los Libra un vino, en este caso un cava, un vino espumoso que tiene que ver mucho con la socialización y además con burbujitas, el aire que tiene Libra. En este caso es un cava de la Bodega Alberta y ved que es un cava cubé. Es unas cavas que están aquí en Cataluña, en Sant Sadurní d'Anoia, y son un producto, en mi caso, de proximidad, ahora que estamos como mirando mucho todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, con intentar que haya menos emisiones a la atmósfera. Bueno, es un bonito, a mí me encanta el cava cubé porque le da un gusto especial, tiene un gusto maravilloso. Pero esto me gustaría que en próximos vídeos Javier Foz nos explicara todas esas peculiaridades que tienen estos maravillosos cavas. Él también es un Libra y supongo que también, aunque a él le gustan mucho esos vinos dulces, exquisitos. Ya nos lo explicará, no os preocupéis, voy a saborearlo un momento. Delicioso. Bueno, pues la verdad que en astrología muchas veces pues nos focalizamos sobre todo en los planetas mayores, en esos planetas personales, en los luminares, en los planetas sociales, en los transpersonales, en ese Plutón que ha entrado en Acuario y todo eso. Pero en astrología y en el cielo pues hay como más estrellas, hay asteroides, hay muchas cosas. Y todo lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba, con lo cual, de alguna manera, también intervienen en nuestro devenir de cada día. En el caso de los asteroides, yo veo a los asteroides como esos catalizadores, esos activadores, sobre todo de planetas personales y de los planetas sociales, que nos hacen que en un momento dado despertemos de algo o iniciemos algo. Lo voy a explicar con algún ejemplo fácil, por ejemplo, dos ejemplos en la química. Por ejemplo, para hacer un polímero, para hacer un plástico, pues necesitaremos como dos sustancias, dos monómeros. Pero tú ya puedes juntar, por ejemplo, fenol con formol, que son dos sustancias a lo grande, y tú, aunque por mucho que las mezcles, no vas a conseguir un polímero. Necesitarás algo que active y que haga que haya una reacción y que esas cadenas empiezan a entrelazarse, ¿vale? En este caso puede ser un catalizador, puede ser un ácido, puede ser una sustancia alcalina. ¿De acuerdo? Entonces necesitaremos una pequeña proporción de un catalizador, de un iniciador, que hará que esa reacción en condiciones de temperatura y presión, pues consigamos hacer un polímero. Y si nos pasamos de rosca, en este caso si ese asteroide o ese catalizador tiene mucha fuerza, tendremos ahí como una especie como de reacción en cadena, como un runaway, ¿no? Como aquello cuando se nos van las cosas de las manos. Eso también puede pasar. Lo explicaré con otro ejemplo también. Por ejemplo, si conocéis el fuego, todo el mundo alguna vez ha hecho fuego. Ya sabes que para conseguir fuego en física se estudia lo que es el tetraedro del fuego. Y en realidad ahí intervienen como cuatro elementos, ¿no? En lo que sería el combustible, que es aquello que se quema, por ejemplo la madera, el comburente, que es el oxígeno. Sin oxígeno difícilmente tendríamos fuego, tendremos una llama. Necesitaremos esa reacción en cadena, esa reacción de oxidación que va produciendo que esa llama continúe, pero ya puedes tener gasolina, ya puedes tener un montón de ramas secas, ya puedes tener incluso calor, todo eso lo juntas, ya puedes tener hasta las cerillas, pero si no haces chispa, que es el cuarto elemento, la energía de ignición,
no vas a conseguir fuego, ¿vale? También cuando ese fuego se nos va de las manos, ¿vale? Pues utilizaremos a lo mejor para inhibir esa reacción en cadena, muchas veces sal, que eso sería ese Saturno, que a veces en la vida tenemos que poner límites, o en este caso en el fuego sería la sal. ¿De acuerdo? Pues entonces esa chispa, eso que produce esa chispa muchas veces es ese asteroide que de alguna manera hace que se active algo. También a veces son esos puntos donde, esto en astrogenealogía, con el método que utiliza sobre todo mi queridísimo Enzo de Paola, utiliza también los asteroides, por ejemplo Junos o Ceres o Palas Atenea, para de alguna manera señalar algunos puntos que tienen que ver mucho con ese mapa genealógico de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues nuestro querido Dioniso, que como sabéis, a mí, pues desde el momento que empezamos a hacer las astrocatas, pues me empezó a llamar como mucho la atención, porque, claro, Dioniso deja de ser el dios griego del vino, no solamente del vino, sino de la fertilidad, del teatro, de todo ese tipo de cosas. Tiene su traslación en la mitología romana con Bacchus, con Baco. Pero a nivel astrológico o a nivel astronómico son dos asteroides diferentes. Lo bueno que tiene Dioniso, voy a mirar los datos porque no me los sé de memoria, en este caso Dioniso, es un planeta muy interesante porque es, bueno, un planeta, es un asteroide muy interesante, que si lo queréis buscar en la página de astro.com y queréis añadirlo a vuestra carta, si sabéis mover un poquito por ahí, es el 3671, si buscáis asteroides. Ahora mismo está transitando por Aries. Pues Dioniso, lo bueno que tiene es que además tiene una luna, ¿vale? Entonces es un poco como ese catalizador pequeñito, pero que además es como los otros, que tiene conciencia e inconsciencia. Es un asteroide que además fue descubierto en el año 1984. Es pequeñito, tiene un diámetro de 1,5 kilómetros solamente. Emplea aproximadamente 1190 días en completar una órbita al Sol. Y la luna que tiene es de aproximadamente 300 kilómetros. Bacchus también tiene el suyo, pero hablaremos otro día de Bacchus, porque de Bacchus y la Bacanal es como un juego un poquito como más peligroso. Entre comillas, no hay nada peligroso. El Dioniso en la carta astral, yo ahora estoy estudiando y además tengo un proyecto bastante interesante que tiene que ver con Dioniso y las cartas astrales. Ya os iré avanzando más adelante con el tiempo. Es un trabajo bastante farragoso, pero muy interesante. Dioniso tiene mucho que ver con las dobles oportunidades. ¿Por qué? Porque Dioniso nació dos veces. Es hijo de Zeus, de Júpiter, el dios griego, pero que un día se disfrazó de humano y tuvo un encuentro con una humana, con Semele, pero por las circunstancias, digamos que estando dentro de Semele murió y él, digamos que en los últimos meses de su gestación lo tuvo como pegado en su pierna. Es una historia mitológica que podéis buscar en internet, muy interesante, pero de alguna manera es como ese ser que nació dos veces. Y esto nos habla de las dobles oportunidades de caer y volver a nacer. Fijaros bien, os voy a poner un ejemplo de las cartas que yo he llegado a mirar. La carta del presidente aquí, el presidente español, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que pronto será su cumpleaños porque nació un 29 de febrero. Este año puede celebrar el cumpleaños. Es un hombre que lo celebra cada 4 años. Es además especial porque nació en el año bisiesto, en el año 72, 29 de febrero. Pero es que justamente cuando él nació, ese Dioniso estaba en su ascendente, en conjunción parcial con su ascendente, además con Marte. Y si recordáis, Pedro Sánchez dimitió como secretario general del Partido Socialista Obrero Español y después volvió a renacer, volvió otra vez a ser secretario general y es presidente del gobierno de España. Y además, con la mayor de las dificultades, porque los tiempos políticos en España de alguna manera no han sido fáciles y sobre todo
con toda la época del COVID y todo el tema que ha pasado aquí en Cataluña. A pesar de todas las circunstancias, es una persona que sabe renacer, que sabe salir y volver y está ahí. Ahí lo tenéis, es decir, que es una persona que sabe aprovechar mucho esas dobles oportunidades. También Dioniso tiene que ver mucho con la fertilidad, con las dotes artísticas, porque además es el dios de la máscara, del teatro, de lo excéntrico, de todo lo que tiene que ver de tener un equilibrio en la vida, de ser un poco ese centro de atención, ¿vale? Ser un poco egocentrista, narcisista. Bueno, eso a veces en la cultura está mal visto, depende. Y también todo aquello que tiene que ver con lo que se diría como ser un embeleso. Embelesarse de alguna manera es cuando sientes un estado de admiración o de alegría tan intensos que no puedes pensar en otra cosa que no sea esa. Es decir, tú empiezas a pensar en Dioniso, 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 te vas a correr, estás pensando en Dioniso, llegas a casa, sigues pensando en Dioniso y hasta que no haces este vídeo, pues estás ahí como un poco embelesado. Entonces ahí como se está activado ese Dioniso en tu carta astral. Bueno, esto he dicho un poco en plan parodia, pero bueno, es un poco así. Pues bueno, pues actualmente pues tenemos ahí a este Dioniso transitando por Aries y os voy a dar un poquito eso que puede llegar a significar, porque iremos viendo que irá transitando durante este año. Ahora no tengo aquí las efemérides de mano, pero irá transitando por 3-4 signos hacia adelante durante este año 2024. Ahora está en Aries, que como sabéis, Aries es un signo como de fuego, entonces aquí este potenciador de cosas que es el Dioniso, de alguna manera nos dará como un poco esa energía para ser un poquito más impulsivos, ser un poquito como más intuitivos, ser un poco menos juzgadores, a lo mejor, porque la energía del fuego es menos juzgadora. Eso se lo vamos a dar sobre todo a esas energías, sobre todo de agua. Y tal vez posiblemente como más egocéntricos, más nos vamos a ir. Pero bueno, es un momento, estando en Aries, un activador para empezar cosas nuevas y que desde el yoísmo, desde mi yo, ¿vale? Entonces, y teniendo también ese nodo norte que tenemos ahí en Aries, es muy interesante de que vayamos hacia eso, hacernos fuertes nosotros con respecto a los demás. Si tenemos a nosotros el ascendente en Aries, pues seguramente ese Dioniso ahora mismo nos está tocando un poco esa casa 1 y entonces es una manera de, cuando nos miramos al espejo, seguramente de vernos guapos, de vernos ahí un poco, eso es un poco narcisista, pero si nos vemos guapos nosotros, seguramente lo que vemos en el espejo es el reflejo de nuestra alma y cuando nosotros también nos vemos guapos, también veremos el mundo como de otra manera, ¿no? Es decir, lo veremos como todo un poquito más positivo, aprovechemos un poquito esa energía. Si tenemos el ascendente en Tauro, seguramente nos tocará ese Dioniso en nuestra casa 12 y es como a lo mejor darle una oportunidad a esa espiritualidad en la cual hemos dejado un poco de creer, ¿no? Y darle un poco de valor, Tauro, a esa creencia, en creer sobre todo en nosotros mismos para creer en algo que realmente nos llene, ¿vale? Tauro, que nos llene. Si tenemos el ascendente en Géminis, seguramente nos tocará en la casa 11. Es un buen momento seguramente para iniciar contactos con nuevos grupos, pero en los que yo me sienta importante, donde yo pueda ser ese personaje que quiero ser. Si tenemos a Cáncer en nuestro ascendente, eso quiere decir que seguramente ese Dioniso nos estará tocando ahora mismo en la casa 10 y es una manera de una oportunidad para mostrarnos al mundo de forma más familiar, con más conexión con nuestros ancestros.
Si tenemos a Leo como ascendente, seguramente nos tocará este Dioniso en la casa 9 y es a lo mejor un buen momento para comprar un boleto o un pasaje, por ejemplo, en un crucero, en el Icon of the Seas, ese nuevo crucero de Royal Caribbean que acaban de inaugurar en Miami con Messi como padrino, y hacer un gran viaje, ¿vale? Y además colgar esa foto después que nos vean ahí, que mostrarnos al mundo en plan Leo, ¿vale? Que nos vean en las redes. Si tenemos a Virgo en la casa 8, si tenemos a Virgo de ascendente, seguramente nos tocará la casa 8 y a lo mejor es un buen momento para Virgo perder un poco el control, descontrolarnos, ¿vale? Con ese Dioniso ahí y a lo mejor tener juegos eróticos un poquito más ahí disfrazándonos, ahí haciendo teatro, ¿no? ¿Vale? Y haciendo como, ya sabéis que el juego del amor, los finales siempre son al final lo mismo, pero aquí podemos cambiar un poquito la trama y darle un poco más como de teatro, ¿no? Si tenemos a Libra como ascendente, posiblemente tengamos a Dioniso en la casa 7 y esto es de alguna manera mostrarnos a los demás tal como somos, ¿vale? Es decir, sin tener miedo ni dudas de mostrarnos tal cual, aunque a los demás eso les pueda suponer para nosotros, sobre todo para un Libra con ascendente Libra como yo, ningún trauma. Si tenemos a Escorpio como ascendente, ese Dioniso lo tendremos seguramente en la casa 6, transitando por ahí, y es una nueva oportunidad para coger buenos hábitos, de hacer buenas digestiones y no dejarlos esas emociones ahí dentro haciéndonos daño. Si tenemos a Sagitario como ascendente, ese Dioniso estará en la casa 5 y de alguna manera es una oportunidad para volver a jugar, para hacer teatro, ¿vale? Tal vez ese teatro sea un poco politizado, con un discurso, con un trasfondo, con una idea muy jupiteriana, pero es un momento para jugar y pasarlo bien. Si tenemos a Capricornio como ascendente, nos tocará la casa 4 y es un buen momento pues para disfrutar del hogar sin hacerme cargo de todo, sino dejarme llevar por la inercia que los demás también pongan de su parte. Si tenemos a Acuario como ascendente, seguramente nos tocará en la casa 3 y por tanto es un momento para ponernos a estudiar cosas que tengan que ver con el futuro, con ideas o actividades que dentro de un tiempo pues tendrán éxito y serán esas cosas que moverán los engranajes del sistema de aquí unos años. Y para terminar, si tenemos a Piscis como ascendente, seguramente ese Dioniso estará ahí transitando por la casa 2 y es una oportunidad para dar valor a mí mismo, porque aquí hablamos del yo, de verme bien a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis traumas, a pesar del personaje que soy, porque tal como soy perfecto, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas han sido mis reflexiones con Dioniso hoy domingo. Y nada, espero que tengáis una feliz semana o cuando vayáis a ver este vídeo, un gran día. Voy a brindar otra vez con este cava, ¿vale? De las bodegas Berta, de aquí de Cataluña. Es un cubé, ¿de acuerdo? Es un maravilloso espumoso de 18-20 veces, que espero que Javier Foz en los próximos vídeos también colabore y podamos hablar de vinos con un poco más de profundidad de la que yo hago y de astrología por el otro lado, a lo mejor hablando de Bacus, hablando de otras cosas de Dioniso y disfrutando un poco del momento y del placer de compartir estas tertulias. Salud amigos y feliz domingo. Muchas gracias.